Buenas tardes, bola de corruptos. Buenas tardes, ceros a la izquierda. Buenas tardes, senadores. Me acuerdo cómo juraron y perjuraron que la Guardia Nacional iba a ser civil. Aquí mismo ustedes, bola de corruptos, hablaron horas, se comprometieron, prometieron, defendieron, se rasgaron las vestiduras, gritando aquí que la Guardia Nacional iba a ser civil. Pero son ustedes personas malas, son ustedes de Morena, personas de mala entraña. Siempre fue un engaño. Desde el primer minuto, en realidad, la Guardia era militar. A los secretarios de seguridad los traían como mascotas, ahí andaban Durazo y Rosa Isela, fingiendo y ni de decoración servían. Son ustedes unos farsantes. La Guardia Nacional fue un fracaso personal del presidente López Obrador. Él convocó al pueblo a unirse a la Guardia y creyó que iba a tener una enorme convocatoria, pero el pueblo no le creyó a López Obrador. El pueblo desconfió de López Obrador y el pueblo no se unió a la Guardia Nacional. Al ejército le han encargado todo menos combatir al crimen organizado. El presidente ha llenado de dinero a la élite militar, de cash, de lana, de efectivo, y les ha afectado tanto poder. Les ha asignado negocios a la élite militar, bancos, aduanas, aeropuertos, ferrocarriles, medicinas, y la élite militar se enriquece a manos llenas con negocios, con cash, y el soldado raso anda maltratado por toda la República Mexicana. Lo traen como albañil al soldado raso. Lo traen en retenes abriendo cajuelas de los carros de las familias mexicanas. Lo traen persiguiendo migrantes. A tal grado desprecia López Obrador a los soldados de México que permite que los insulten, que les digan groserías, que los apedreen, que los correteen y los hace salir corriendo de los criminales a nuestros soldados, que son nuestros, no de la 4T. Militarizar a la Guardia Nacional es la prueba de que López Obrador fracasó en pacificar al país. No puede Morena luchar contra el crimen organizado porque Morena es parte del crimen organizado. Han empoderado a las organizaciones criminales. México no tiene soberanía sobre gran parte del territorio nacional. Ciudades, sierras, mares, selvas, rancherías, poblados están arrasados por los narcos. El fondo de este asunto es que AMLO no quiere asumir a sus muertos y se los va a endosar al ejército. Lo que quiere AMLO es zafarse de sus muertos y decir: son los muertos del ejército. No, señor presidente, son los muertos de usted, el presidente que más muertos lleva en la historia contemporánea de México. Y lo que quiere es decir: mañana, la semana que entra, en un año y después, son los muertos del ejército. Qué perverso, presidente. La verdadera intención de la militarización es política, no es de seguridad. No vengan con esos cuentos, ustedes, bola de corruptos. Va a usar al ejército para intimidar, para operar, para encubrir y contener a la población
en las próximas elecciones presidenciales. El presidente pisa a la élite militar de hojalata para beneficiar a su corcholata. De hecho, ya el secretario habla como Chairo, habla como AMLO, hace senadora. Política aunque viole la ley. El general secretario de la Defensa no es institucional y a ustedes, bola de corruptos, los ve para abajo. Dígame. Permítame, senadora. ¿Con qué objeto, senador? No le acepto nada al líder sindical. Siéntese y no cállese. Le acepta. Permítame, usted, don Napoleón Gómez Urrutia, sentadito y calladito. Continúe. A nosotros nos corresponde moderar. Continúe, senadora. Van a ser responsables y no se van. Que se siente y que se calle, que es mi turno. Líder sindical, bastante se han beneficiado de los trabajadores de México. Sentado y callado, Napoleón. Después hablará usted, sentado y callado, y espere sus croquetas. Ustedes mañana van a andar llorando porque los militares le dispararon a estudiantes en una plaza pública. Ustedes van a andar llorando porque los militares reprimieron una manifestación en las calles. Ustedes, tu hijo, tu hija, Dios guarde la hora, va a andar llorando cuando los militares abusan sexualmente y violen a las mujeres indígenas, a sus madres, hermanas y esposas. Tú vas a andar llorando cuando a tu hija la golpeen los militares. Van a andar llorando tú, Lucy, Dios guárdelo ahora, cuando a tus hijos los agredan los militares y ya no seas senadora y seas solo una ciudadana y no tengas a quién recurrir porque el ejército te va a aplastar, Lucy, y a ti, y a ti. Continúe, senadora. Ustedes de Morena, no van a votar, y que se escuche, ustedes de Morena no van a votar como perros por huesos y croquetas. Ustedes de Morena van a votar como hienas a la espera de las obras apestosas que les avienta el presidente, que pudre todo lo que toca. Asegúrense de que AMLO tome sus medicinas para sus achaques, porque lo quiero vivo, para cuando la nación mexicana le demande haber creado un estado narcomilitar. ¡Viva México! ¡No a la militarización! El uso de la constitucional, lo que representa un mecanismo de control parlamentario. Lo que sí le puedo afirmar, senadora, es que por vez primera en la Constitución estamos intentando plasmar mecanismos de control constitucional, de control parlamentario. Y sí, aunque lo duden, la comparecencia es un mecanismo de control parlamentario. El Senado de la República, las cámaras, tienen facultades de control parlamentario y se pueden clasificar de distinta naturaleza. Hay control parlamentario por nombramiento, ratificación, hay control parlamentario jurisdiccional y hay control parlamentario presupuestario. Y como legislador,
a mí me interesa reforzar los mecanismos de control parlamentario. Si nosotros no somos capaces de ejercer esos mecanismos de control parlamentario, no quiere decir que no sirvan, simplemente no los ejercemos. Y estoy más consciente y estoy más tranquilo con esta propuesta de modificación a la minuta que provino de la Cámara de Diputados que la anterior, donde no se permitía la modificación ni siquiera de una coma y de un punto. No, senadora, no deberíamos regatear el esfuerzo que hemos realizado por muchos días. Si usted no participó, lo lamento, pero participaron algunos representantes suyos, según nos lo dijeron. Pero hubo un esfuerzo de todos que tampoco puede descalificar. Yo trabajé más de 8 días, incluyendo el domingo, y conozco todas las aportaciones que se hicieron. Y le puedo decir que lo que contiene la modificación de la minuta que proviene de la Cámara de Diputados es aportación de todos. De 13 puntos, solo 2 no fueron incluidos. Y para nosotros era inaceptable incluirlos, porque lo que proponían era que hubiese informes previos al 2024, evaluación del desempeño, y luego en el 24 volver a reunirnos para confirmar si se otorgaba o no la prórroga. Eso me parecía inadmisible, porque regresábamos independientemente de que progresáramos. No le gustó la expresión rancia, digamos inadecuada, porque el no reconocer que se plasman mecanismos parlamentarios de control y disminuir o minimizar lo que estamos haciendo, eso es lo que no le acepto, no le admito. En esta Cámara se toman decisiones por mayoría o por mayoría constitucional y son válidos, aunque respetemos las minorías, pero se toman decisiones por mayoría. Si se trata de reformas constitucionales, serán mayorías calificadas. Por eso creo que no caigamos en ese falso debate. Yo sí creo que fue un avance significativo, que hay elementos de valoración y que no debo yo de admitir que se trate de una regresión o un retroceso. De confesar que me encantaría que gane Lula da Silva en Brasil. Miren, 4 propuestas de campaña de Lula: defender los territorios indígenas de la deforestación, combatir los delitos ambientales promovidos por los militares, impulsar las energías renovables y cumplir los acuerdos de París. Ese sí que es un hombre de izquierda, porque el que tenemos aquí arrasa la selva maya donde viven los indígenas, militariza el país, apuesta a los combustibles fósiles e incumple el acuerdo de París. Así es que esa sí es izquierda, no la izquierda de parapeto que tenemos aquí en el Senado. Usan el discurso de la violencia como pretexto para justificar la presencia del ejército en las calles. En 2019, cuando se crea la Guardia Nacional, había 56,126 efectivos. En ese año se registraron 36,661 homicidios. Si se pueden callar, ¿hay quien los pueda callar o no? Permítanme, senadora, honorable asamblea, a favor de guardar silencio para escuchar a la oradora. Adelante, senadora Xóchitl. ¿Ya? Adelante, senadora Xóchitl. En 2021 había en las calles 90,597 militares y se registraron 35,625 homicidios. Un incremento de las Fuerzas Armadas del 60%, una reducción de homicidios de solo el 3%. Un verdadero fracaso de la política de seguridad pública. Acéptenlo. Este gobierno fue el que puso el plazo de 5 años. ¿Y saben por qué fracasó? Porque pensaron que con abrazos y regaños de las mamás se acabaría la delincuencia. Hoy tenemos más de 130,000 personas asesinadas en lo que va del sexenio. Y desafortunadamente las cifras, a pesar de la militarización,
no ceden. Seguramente el crimen organizado le ha perdido el miedo al ejército, y eso sí que es grave, porque después de ellos ya no hay nada. Este gobierno ha preferido asignar el presupuesto a 3 obras donde ha imperado la opacidad y la corrupción, en lugar de apoyar y fortalecer a las policías municipales y estatales. Por cierto, en las obras donde interviene el ejército, además de ser opacos o pretexto de la seguridad nacional, suelen pagar en cash muchos de los contratos. ¿Será por eso que el rey del cash le encanta la idea de que sea el ejército su socio en estos jugosos negocios? No se confunda, senadora. A una servidora sí le gustan los acuerdos de manera ética y transparente. Lo que no me gusta son los pactos de impunidad entre el gobierno y el dirigente del PRI. Que nunca se le olvide a México que esta es la reforma de la corrupción y la impunidad. Basta recordar que en la pasada comisión permanente, Morena se rasgaba las vestiduras y denunciaba ferozmente al dirigente del PRI por la corrupción en Campeche. ¿Dónde quedó el compromiso de este gobierno para combatir y castigar la corrupción? Es una vergüenza. Intercambiaron la militarización del país por impunidad. Ojalá, de veras, lo que hoy vayamos a votar fuera la militarización de las calles para mejorar la seguridad pública, porque entonces Zacatecas y Guanajuato podrían recuperar su tranquilidad. Digamos las cosas como son. Lo que hoy están votando a favor es militarizar las arcas públicas. Lo que hoy están votando a favor es la militarización de los servicios públicos. Lo que quieren, pero no se atreven a decir, es militarizar la política. Lo que están votando a favor es para que todos obedezcan las instrucciones de Palacio Nacional. Esta votación traza un antes y un después, no entre la 4T y la oposición, como habría que esperar en un tema tan delicado para el país como es la seguridad, sino entre la oposición misma. Hoy queda claro que solo hay 2 opciones: los pactos de impunidad o la defensa de México. Pueden llenar de letras la Constitución con verborrea que no se va a cumplir. Pueden tratar de limpiar su conciencia o tratar de lavar su cara con el pretexto de que su puño y letra está en lo que se está votando. Lo cierto es que claudicaron en lo más importante para México, su libertad. En el momento de mayor filtración de la historia sobre la actuación del ejército, sobre el espionaje de periodistas, sobre la criminalización de las mujeres, sobre los negocios, los privilegios, los fueros, los abusos, entregan la libertad de todos por su impúdica impunidad. Lo digo claramente, los que no tengan valor o tengan la cola larga, váyanse a su casa, que aquí tenemos un país que salvar. Por eso mi voto será en contra, porque soy una mujer valiente, porque estoy del lado de las libertades y sobre el crimen organizado. Senadoras. Están encubriendo el crimen organizado. Están encubriendo el crimen organizado. Es un estado narcomilitar el que van a hacer. El insulto, la seguridad a todos los mexicanos. Y sin embargo, estuviste con escoltas militares, ¿no? Y ahora reniegas del ejército que en su momento te cuidó en tu supuesto atentado. Eres una provocadora, eres una incendiaria. Solo buscas reflectores para tus fines político-electorales. Senadora.